Hola, buenos días a todos los que ya se conectaron. Les agradecemos su puntualidad. Vamos a comenzar con la segunda sesión, perdón, de este taller de acceso a mercados. El día de ayer tuvimos la participación de Ninel Calisto. Ella es asesora económica de la División de Acceso a Mercados, quien nos dio una introducción de los acuerdos comerciales, las herramientas y oportunidades. Luego tuvimos a Ingrid Garrido, asesora económica de esta misma área de División de Acceso a Mercados, donde planteó las negociaciones de los accesos a mercados, las diferencias arancelarias de los distintos acuerdos comerciales, etcétera. Hoy dejaré con ustedes a Gonzalo Alzamora, que es asesor legal de la División de Acceso a Mercados. No entraré en detalle de lo que él nos va a hablar porque ya viene su presentación. Una vez más, les comento que ustedes pueden hacer preguntas a través del chat, por escrito, las que van a ser presentadas al relator, perdón, al finalizar su presentación. También, si quisieran hacerlo a viva voz, pueden levantar la mano y yo les doy la posibilidad a través del micrófono para que puedan hacerlo. Esto se está grabando, las presentaciones de las 3 personas que han participado, o de las 2 personas que ya participaron ayer, y las de hoy día se les va a hacer llegar al finalizar esta actividad. Por ahora voy a dejar con ustedes a Gonzalo como presentador. Ahí lo vemos ya. Él nos va a compartir su pantalla probablemente. Y tienes que abrir el micrófono, Gonzalo, si fuera posible. Sí, ahí Ahí lo abrí. está. ¿Se escucha, cierto? Se escucha perfecto. ¿Se ve también? Se ve, pero se ve no como presentación. Si la puede, ahí, en la ¿Ahí se ve esquinita. como presentación? No todavía, ahí sí. Ahí está perfecto. Ahí se ve como Sí. presentación, sí. Listo, Ok, adelante, suerte. muchas gracias. Gracias, Isabel. Bueno, sé cualquier... Yo no me estoy viendo a mí, no estoy viendo a nadie, así que si hay cualquier tipo de problema, me avisas, Isabel, o se deja de ver la pantalla, cualquier cosa. Sí, no te preocupes, Me yo estoy avisas y yo... atenta y conectada en forma permanente, así que estoy aquí Súper, en el backstage. ya. Ya, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Isabel, como Isabel estaba señalando, mi nombre es Gonzalo Alzamora, yo formo parte de la División de Acceso a Mercados de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y estoy a cargo de la negociación de el capítulo de reglas de origen en los distintos acuerdos que tenemos. Mi profesión también, como señalaba Isabel, soy abogado, así que abordamos más o menos las temáticas desde esa perspectiva. Primero que todo, agradecerles a toda la gente que está conectada ahora por la disposición y por el interés y por la paciencia en la información que van a recibir a continuación. Eh, bueno, primero, para dar un esquema general de cómo va a ser la presentación. Vamos a dividirla en 3 partes que tienen que ver o que se corresponden más o menos a cómo se cómo se organizan los capítulos de origen en los distintos acuerdos. Por eso yo la dividí así, primero en generalidades sobre las reglas de origen, vamos a hablar del concepto, de los tipos de reglas de origen que existen y de la función muy brevemente. Luego, en un segundo momento, vamos a hablar de la regla de origen en los acuerdos comerciales para bajar, ¿no es cierto?, la idea de la regla de origen y vamos a ver cómo se estructuran en los acuerdos comerciales probablemente tal. O sea, es decir, en una parte general, en un primer momento, ahí nos vamos a detener en lo que es la determinación de origen, que me parece muy relevante abordar desde el punto de vista de los operadores comerciales. Luego vamos a abordar los procedimientos vinculados al origen, que también es una de las secciones en las que se dividen los acuerdos. Y aquí vamos a hablar específicamente de la acreditación o la prueba de origen para poder hablar de
todos los temas relacionados que son, que es la solicitud de trato arancelario preferencial específicamente, y del certificado de origen, y todos los temas que se derivan de eso, es decir, los distintos esquemas de certificación que existen. Vamos a hablar de autocertificación, de certificación por entidad, vamos a hablar también de certificado de origen digital, y vamos a hablar de la verificación de origen, todos como procedimientos asociados al origen. Y finalmente vamos a hablar de las reglas específicas de origen que se establecen generalmente como anexos en los acuerdos comerciales, como anexos a los capítulos de origen. Y ahí vamos a tener que detenernos también muy brevemente en una explicación del sistema armonizado de asignación y codificación de mercancía, que vamos a llamar sistema armonizado de ahora en adelante, para poder entender más o menos cómo se estructuran las reglas específicas de origen y de qué se tratan. Dos prevenciones, o yo creo, antes de continuar, que creo que es importante tener en consideración. Primero, esto puede sonar de repente mucha información y un poco árida y poco familiar, pero una vez que que vamos conversando de esto y vamos entendiendo el desarrollo de los conceptos, se va a entender mejor. Así que si tienen cualquier tipo de duda, por favor, no vacilen en, por favor, plantearla al final de la presentación. Estamos para eso. Mucho tiempo que tenemos destinado es para resolver dudas. Así que eso primero. Y segundo, hay que tener súper presente permanentemente también durante la presentación que la presentación está hecha, está estructurada, y yo también de lo que voy a hablar es en términos muy, muy, muy generales. Vamos a dejar muchos temas de lado y que sería muy interesante abordar también, pero que no nos da el tiempo. Entonces, es súper importante tener en consideración que cada acuerdo respecto a reglas de origen es un mundo en sí mismo, que cada acuerdo tiene sus propias particularidades, está negociado y establecido de manera particular. Entonces, de lo que vamos a hablar es de lo que podemos generalizar respecto de los acuerdos, cómo las reglas de origen se estructuran en los acuerdos en general, pero siempre hay que tener en cuenta que cada acuerdo es un mundo en sí mismo. Entonces, bueno, para partir conversando primero sobre las generalidades, eh, como señalábamos, vamos a hablar del concepto de las reglas de origen. ¿Qué son las reglas de origen? Bueno, las reglas de origen son los estándares o los requisitos que tienen que cumplirse, que se establecen en los acuerdos comerciales, eh, que determinan finalmente la nacionalidad, por decirlo de alguna forma, de las mercancías. Bueno, entonces esa es la finalidad principal, digamos. Entonces, como concepto se señala que son aquellos criterios que permiten determinar dónde se obtuvo o se fabricó una mercancía, es decir, su nacionalidad económica para determinados efectos. Las normas establecen las condiciones o requisitos en las que una mercancía puede considerarse originaria de un país o no. Entonces, las reglas de origen sirven para determinar, en principio, la nacionalidad de una mercancía. Los tipos de reglas de origen que existen son las reglas de origen preferenciales y las no preferenciales, de las que vamos a hablar nosotros a lo largo de la presentación. Vamos a referirnos siempre a las reglas de origen preferenciales. ¿Y por qué? Porque, de acuerdo a la función, son aquellas que nos sirven para, al final del día, acogernos a una preferencia arancelaria que esté establecida en un determinado acuerdo comercial. Entonces, eh, como señalan los tipos acá, dice las reglas de origen preferencial y no preferencial en base a encuentras definidas por la Organización Mundial de Comercio, y nuestro estudio se centrará en las preferenciales, ya que son las que permiten acceder a trato arancelario preferencial. Y entonces, las funciones de las reglas de origen en general van a ser que son utilizadas en el comercio internacional para determinar si una mercancía puede acogerse a un tratamiento preferencial o no en el marco de un acuerdo comercial, o por la aplicación de medidas anti-dumping para determinación de estadísticas comerciales, entre otros, que esas serían las funciones un poco de las reglas de origen no preferenciales. Otra cosa a tener muy importante a lo largo de toda la presentación: de repente uno con tanta información va perdiendo el foco de qué es lo que se trata o cuál es la finalidad final, o sea, perdón, la finalidad última, digamos, de las reglas de origen, del establecimiento de reglas de origen. Y como estábamos hablando recién, de acuerdo a la función, eh, servirán siempre para determinar si podemos acogernos a una preferencia arancelaria o no de un determinado acuerdo comercial. Entonces siempre vamos a tener que tener en mente que estamos hablando de aranceles, ¿ya? Los aranceles, como señalábamos, como también Ingrid señaló el día de ayer y lo explica, y se explicó y se conversó extensamente,
Los aranceles son impuestos aplicados por los países a las mercancías importadas y se pagan en el momento en que los bienes ingresan a las aduanas, ya sea por vía aérea, terrestre o marítima. Y los aranceles a los que está sujeto un producto en contextos preferenciales dependen de su origen, ¿cierto? Entonces eso es lo que tenemos que tener súper presente a lo largo de toda la presentación, y vamos a tener entonces partes con acceso preferencial o partes sin acceso preferencial, dependiendo de si pueden importar los productos libres del pago de derechos arancelarios o no, dependiendo de si pueden acogerse a los beneficios arancelarios del acuerdo a través del cumplimiento de la regla de origen. Entonces, habiendo visto esa parte general, podemos pasar a hablar de las reglas de origen en los acuerdos comerciales, cómo se estructuran y cómo se establecen em, concretamente, digamos, en los acuerdos. De nuevo, volviendo a la idea de que vamos a hablar en términos muy, muy generales de, de las reglas generales que podemos establecer teniendo en consideración varios acuerdos. Em, en primer lugar, las reglas de origen se dividen en una primera parte o sección A o parte general o sección 1 o como se llame en los distintos acuerdos, pero esta sección se refiere siempre a, o generalmente, a estas materias que señalo acá en la lámina, a mercancía originaria, a valor de contenido regional, a operaciones que no confieren origen, acumulación, de minimis, etcétera. Toca, esta sección de los capítulos de reglas de origen toca casi siempre, o la mayoría de las veces, todos estos temas. Y a mí me parece importante que nos centremos en la primera parte, es decir, en las mercancías originarias, o más bien en explicar y ahondar un poco más en detalle sobre cuáles son los criterios que confieren origen a las mercancías y entonces cómo podemos determinar el origen de las mercancías. Entonces aquí tenemos una lámina de ejemplo, determinación de origen de la mercancía, por ejemplo, en los pijamas de algodón. Aquí, como podemos ver, intervienen varios países en la confección de esta mercancía, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay los productos, digo, los insumos de varios países están involucrados en este producto. Tenemos a Malawi, a Sudáfrica, Pakistán, India y Estados Unidos interviniendo en el mismo producto. Entonces, la determinación del origen de una mercancía no siempre es fácil, y por ello vamos a necesitar de reglas que nos indiquen cómo determinar ese origen. Y esas reglas están establecidas en los acuerdos, en la parte general de los acuerdos, sección 1, sección A. Entonces, como se señala acá, en el proceso de fabricación de una mercancía pueden participar muchos países, pero solo debe haber un país de origen y por lo tanto se necesita una norma para identificar cuál es el país. Estamos viendo, ¿no es cierto?, el ejemplo de un pijama. Entonces, si hablamos de los criterios para conferir origen, que son los utilizados para determinar si un producto es originario o no, que se contiene, como ya señalábamos en la sección A, generalmente, en los capítulos de reglas de origen de los acuerdos, vamos a encontrarnos con, en principio, tres criterios. Primero, los productos los productos totalmente obtenidos, que son aquellos que son, como su nombre lo dice, totalmente obtenidos en el territorio de una de las partes del acuerdo. Un ejemplo muy concreto y fácil de entender son los animales vivos, por ejemplo, que son nacidos y criados en algún territorio, por eso está ahí puesta la ovejita. Esa oveja, por ejemplo, sería chilena si es que es nacida y criada en Chile, ¿no es cierto? Eso es que significa que el producto es totalmente obtenido. Segundo, criterio que tenemos para determinar el origen es totalmente producido, es decir, que una mercancía haya sido producida enteramente a partir de productos originarios, y por eso está ahí también la foto de la esquila de la oveja. O sea, la misma oveja, si le sacamos la lana y se trata de una oveja chilena, la lana que se obtenga a partir de ella también va a ser lana chilena porque es totalmente obtenida a partir de un insumo o de un producto originario. Y finalmente tenemos aquellos casos en los que no se utilizan insumos originarios, sino que se utilizan insumos de otros países para generar productos o producir mercancía. Y estas combinaciones pueden ser variables y pueden haber distintos porcentajes de insumos de distintos países involucrados en la mercancía, etcétera, pero tenemos que tener en cuenta que lo que establecen los acuerdos comerciales
son criterios de transformación sustancial o de procesos que tienen que cumplir esos productos para poder contar como originarios o poder calificarse como originarios. Entonces, tienen que transformarse de cierta forma o haber pasado por ciertas modificaciones que permiten que esas mercancías, a pesar de haber sido producidas con materiales, con insumos no originarios, sean consideradas como originarios del país en el que se produce. Entonces, para determinar si una mercancía ha atravesado o no por estos procedimientos, se establecen reglas y hay tres tipos de criterios para determinar si esta transformación sustancial, como se le llama, ha tenido lugar o no. Dice, la transformación sustancial requiere la utilización de insumos no originarios, como decíamos, para producir la mercancía que tendrá carácter originario si cumple con alguna de estas tres requisitos. Cambio de clasificación arancelaria, lo que quiere decir que la mercancía se mueve, los insumos originarios se mueven de alguna manera en el sistema armonizado, es decir, cambian de clasificación arancelaria, cambian de capítulo, cambian de partida, cambian de subpartida, etcétera. Eso también lo vamos a ver más en detalle un poco más al final de la presentación. También se puede tener en consideración el valor del contenido regional para considerar si esas mercancías son originarias o no, es decir, que cierto porcentaje de insumos que están contenidos en la mercancía final, de acuerdo a su valor, sean originarias del país en el que se está produciendo la mercancía, o reglas de proceso productivo que son ya reglas más modernas que, por ejemplo, se establecen en TPP y que tienen que ver con procesos por los que atraviesan, más que transformación y utilización de insumos, lo que conferiría origen a las mercancías son ciertos procesos productivos a los que se someten. ¿Ya? Entonces, habiendo visto esa primera parte de la sección A, parte general de los capítulos de origen de los acuerdos comerciales, podemos pasar a hablar de la segunda parte, que son los procedimientos vinculados al origen. Aquí también se consideran muchísimas materias, se abordan muchos temas en estas secciones de los acuerdos en general, como todo lo que se señalan acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, obligaciones relativas a las importaciones, devolución de derechos, obligaciones relativas a las exportaciones, requisitos para mantener los registros de, la documentación, etcétera. Pero a mí me pareció importante detenernos solamente en dos, ¿ya? Atendido el tiempo que tenemos y lo que a mí me parece que es relevante para ustedes discutir. Primero, me parecería importante detenernos en la certificación de origen y después detener el procedimiento de verificación de origen, ¿ya? ¿Por qué detenernos en los procedimientos de certificación? Porque los procedimientos de certificación tienen que ver con la emisión de los certificados, tienen que ver con cómo los vamos a presentar para acogernos a las preferencias arancelarias finalmente, tienen que ver con los sistemas de certificación que existen, los esquemas de certificación. Entonces, el tema de la certificación de origen abre muchos puntos que es importante abordar, que yo creo que es importante conversar en esta presentación. Y finalmente, muy brevemente, vamos a hablar de los procedimientos para verificación de origen, que también son importantes porque nos podemos ver involucrados en ellos y también tienen que ver con los sistemas de origen que adoptemos en el acuerdo, las facultades de las autoridades competentes, etc. Entonces, hablando de la certificación de origen, que como señalábamos nos va a servir para solicitar el trato arancelario preferencial de los acuerdos a través de la emisión del certificado, la definimos acá como el proceso mediante el cual un exportador, productor o importador o una autoridad en nombre de estos, dependiendo del acuerdo comercial, acredita en principio a través de una prueba de origen, que es el certificado de origen o una declaración de origen, dependiendo del acuerdo de que se trate, eh, el cumplimiento del régimen de origen establecido en un determinado acuerdo. Entonces, eh, como señalábamos, la certificación de origen va a ser el proceso a través del cual el exportador, el importador o el productor de la mercancía va a tener que emitir algún certificado para acreditar que se encuentra cumpliendo el origen y por tanto, por tanto poder alegar o poder solicitar al final del proceso de importación y exportación la preferencia arancelaria establecida en el acuerdo. Entonces, eh, continuando, respecto también al certificado de origen y la forma en que estos se pueden emitir
y extender. Tenemos procesos de autocertificación o procesos de certificación por entidad. Son los dos mecanismos a través de los cuales podemos emitir un certificado de origen. Los los esquemas de autocertificación, la diferencia entre un esquema de autocertificación y certificación por entidad es que los esquemas de autocertificación no intervienen entidades externas, y la declaración de origen o el certificado de origen es realizado por el propio exportador de la mercancía, por el productor de la mercancía, e incluso puede ser eh, emitida la declaración de origen o el certificado de origen por el importador en algunos casos, que hasta ahora son excepcionales para nosotros, pero también se ve, existe. Y por otra parte tenemos la certificación por entidad en la que interviene una entidad o una agencia externa que, en términos muy generales, se dedica a la emisión de ese certificado y a velar por su veracidad, ¿no es cierto? Y porque el certificado de origen, en definitiva, sí acredite la realidad, o sea, que acredite que la mercancía exportada cumple origen. Entonces, aquí si tenemos un importador, puede solicitar un trato arancelario preferencial basado en un certificado de origen emitido por el esquema de autocertificación, como estábamos hablando, o de certificación por entidad. La autocertificación puede ser por el exportador o productor de la mercancía, como señalábamos, e incluso por el mismo importador. Y la certificación por entidad, una autoridad competente interviene actuando por sí, representada o por delegación. Entonces, muy importante tener presente siempre también otra idea fuerza, que el tratamiento arancelario preferencial se debe solicitar siempre, que es un derecho, no es una obligación, como también consta en los acuerdos. Entonces, es necesario siempre solicitarlo, y para ello se requiere siempre el certificado de origen y cumplir con las reglas establecidas en los acuerdos. Entonces aquí tenemos ejemplos de los esquemas de certificación de los que estábamos hablando. Tenemos en autocertificación Australia, Canadá, Centroamérica, Corea del Sur, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y en certificación por entidad tenemos también otro listado de acuerdos, Alianza del Pacífico, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, India, Japón. Todos estos acuerdos establecen un sistema de certificación por entidad. Además de estos que están marcados en azul, China, EFTA, Reino Unido y Unión Europea, ¿por qué están diferenciados aquí en esta lista? Porque en estos países, además, o con estos países o asociaciones, en el caso de EFTA, por ejemplo, o la Unión Europea, eh, en estos casos, además de intervenir una agencia, no interviene solo una agencia, sino que intervienen dos, una entidad precertificadora y una entidad certificadora. Bueno, entonces por eso están marcadas en azul, porque son casos un poco especiales, pero aquí tenemos ejemplos de los certificados de origen. Los certificados de origen también se establecen como anexos de los capítulos de origen, se negocian durante los procesos de negociación de los acuerdos y se establecen formatos. Se acuerdan formatos y también se acuerdan sus campos, nos ponemos de acuerdo en los campos, nos ponemos de acuerdo en la información que esos certificados van a requerir, etc. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el certificado de origen del acuerdo que tenemos con China, y tenemos también el ejemplo de el certificado de origen que se emite en el caso de la Unión Europea. Entonces, como se ve, son distintos porque cada uno tiene su campo, los campos, los requisitos lo que se tiene que llenar es distinto. Entonces, por eso, de nuevo, la idea de que recurrir siempre a la revisión del acuerdo particular es necesario, ¿ya? Em, Si seguimos hablando de los esquemas de certificación, aquí tenemos un esquema, perdón, un diagrama para poder un poco explicar cómo se lleva a cabo una certificación por entidad. En el caso de, por ejemplo, los acuerdos con EFTA, con Reino Unido, con la Unión Europea, en los que tenemos entidades precertificadoras y entidades certificadoras. Aquí tenemos el lado de la solicitud y el lado de la emisión. La solicitud se realiza por el exportador, el agente de aduana, puede ser también el productor de la mercancía, como ya habíamos señalado, que solicita la emisión del certificado de origen a la entidad certificadora, que en nuestro caso en Chile la mayoría de las veces es UCO o SOFOFA, dependiendo de si se trata de un producto industrial o un producto agrícola. Estas entidades van a realizar la revisión y la emisión del certificado de origen, y cuando existan
¿no es cierto?, pasos previos, como en el caso de la Unión Europea, como estábamos hablando, y de EFTA, Reino Unido, va a intervenir una entidad precertificadora y una entidad certificadora, ¿no es cierto? Porque, como se señala acá, precertifica una entidad y finalmente ProChile certificaría, emitiría el certificado en estos casos en que intervienen dos entidades, y las entidades están a cargo entonces en general de la revisión del certificado, de la emisión del certificado, de las consultas que puedan recibir de las personas que tengan dudas respecto a estos procedimientos y la emisión de estos certificados, y además del cobro por los mismos, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de la solicitud de certificado de origen bajo esquemas en los que no intervienen dos entidades, sino que interviene solo una. Aquí tenemos la solicitud por una parte que le hace el exportador, como ya decíamos, de la mercancía, el agente de aduana o el productor de la mercancía, que solicita a la entidad certificadora que emita el certificado de origen presentando todos sus antecedentes. La entidad certificadora va a emitir el certificado de origen y va a estar a cargo de, bueno, estando todos esos antecedentes en regla y con el visto bueno de esos antecedentes, se va a poder emitir el certificado de origen y va a estar entonces la entidad certificadora a cargo de la revisión del certificado, la emisión, informaciones, ¿no? Proporcionar información ante dudas, y va a estar a cargo de los cobros relativos al certificado. Ahora, pasando a la autocertificación, al esquema, al esquema contrario, ¿cierto? En la autocertificación tenemos que la revisión y la emisión la va a hacer el exportador de la mercancía o el productor de la mercancía o el agente de aduana. Ellos van a revisar y van a emitir el certificado de origen y se lo van a enviar al importador, quien finalmente lo enviará a su vez a la aduana de destino para que el proceso o la operación de exportación pueda acogerse en definitiva a la preferencia arancelaria del acuerdo. Entonces aquí la prueba de origen va a ser el certificado de origen, eh, según los ejemplos que ya habíamos establecido y visto antes, que va a tener que cumplir con ciertos datos mínimos, ¿no es cierto?, que eran también los que señalábamos anteriormente. Entonces ahora, respecto a la certificación de origen digital, ¿por qué es importante también detenernos acá? Yo lo estimé pertinente, principalmente porque lo estamos promoviendo. Bueno, estamos promoviendo nosotros en nuestras negociaciones comerciales sistemas de autocertificación en general. Estamos tratando de impulsar ese esquema de certificación, porque nos parece que es mucho más expedito para los operadores comerciales, para las agencias involucradas. Nos parece que eh, hace que muchos factores que son relevantes en un sistema de certificación por entidad dejen de ser relevantes, y eso se traduce en que el comercio es más expedito y por lo tanto redunda en la facilitación del comercio. Por lo tanto, nosotros somos defensores de la idea de el establecimiento y la negociación de esquemas de autocertificación. Ahora, también nosotros promovemos el uso de la certificación de origen digital por las mismas razones, ¿no? Eliminación de barreras para los operadores comerciales, facilitación del comercio en general, etc. También promovemos la utilización o el establecimiento de certificados de origen digital o de certificados electrónicos de origen en los distintos acuerdos comerciales, porque entendemos sus beneficios. Entonces, me pareció también pertinente detenernos acá brevemente. ¿Qué son los certificados de origen digital? En general, los certificados de origen digital son certificados de origen que cumplen con ciertas características establecidas también y acordadas por las partes, características digitales, valga la redundancia, y que atraviesan por sistemas en los que intervienen distintas entidades también para realizar distintos chequeos, ¿no es cierto? Chequeos de verificación, digamos, de autenticidad, de conformidad, etc. Entonces, como se señala en la lámina, el certificado de origen digital es un certificado de origen de una mercancía que ha sido solicitado, validado, emitido y firmado de forma digital, de acuerdo a ciertas especificaciones técnicas y procedimientos generales definidos entre las partes, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes participarán en el proyecto de certificación de origen digital o en la emisión de un certificado de origen digital?
Interactúan aquí tres agencias. Nosotros, primero, Subrey como negociadores, interviene también el Servicio Nacional de Aduanas e interviene el Ministerio de Hacienda a través de CISEX y la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Entonces, Subrey, en su calidad de repartición oficial encargada de la administración de los regímenes de origen, tiene el rol de negociador con las contrapartes internacionales y de coordinador con los distintos actores participantes en los proyectos. El Servicio Nacional de Aduanas, como entidad de control de los certificados de origen digitales utilizados para las operaciones de importación. Así es como interviene aduanas en estos procedimientos. Y finalmente, CISEX, que es el Sistema Integrado de Comercio Exterior, que como señala la lámina, pertenece al Ministerio de Hacienda. Dice la ventanilla única de comercio exterior, perteneciente al Ministerio de Hacienda, el cual se ha desarrollado, el Ministerio de Hacienda ha desarrollado la plataforma tecnológica de validación y recepción de certificados de origen que se transmiten digitalmente. Entonces, esas son las entidades que intervienen en la emisión de los certificados de origen digital. Aquí tenemos esquemas que explican o que tratan de graficar cómo se emiten los certificados de origen digitales en los distintos casos, ¿no es cierto? Aquí tenemos en el caso en el que participa CISEX a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, o BUCE, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, tenemos el caso de la Alianza del Pacífico. Por eso se señala acá a la izquierda de la lámina el acuerdo comercial, como ejemplo, la Alianza del Pacífico. Aquí tenemos el sistema regulado con la intervención de CISEX a través de la ventanilla única de comercio exterior. Entonces, lo que va a pasar acá es que los exportadores o productores de la mercancía exportada, los agentes de aduana, van a remitir su solicitud a través de CISEX, la que a su vez va a enviar a las entidades certificadoras la solicitud de emisión del certificado de origen. Las entidades van a emitir el certificado de origen digital. El que va a pasar, va a atravesar, como señala ahí, el esquema va a atravesar a través del IOPAC, que es un sistema que busca resguardar la autenticidad y la veracidad del certificado de origen digital. Chequeado estos requisitos, va a liberar el certificado de origen digital y lo va a enviar a la UCE de destino, ¿no es cierto? Eh, que es la contraparte de donde se emite. Entonces, ese es uno de los mecanismos es uno de los mecanismos para emitir certificados de origen digital que cuentan con la intervención o que se hacen a través de una ventanilla única de comercio exterior. Segundo caso, a través de entidades certificadoras como UCO o SOFOFA, por ejemplo, en los acuerdos con Colombia y con Argentina, ¿cómo se hace con la intervención, cómo se emite un certificado de origen digital con la intervención de una entidad certificadora? Bueno, el exportador o el agente de aduana recurre a la entidad, ¿no es cierto? La entidad emite el certificado de origen, envía el certificado de origen una vez emitido, el certificado de origen digital una vez emitido a los exportadores, de nuevo, al exportador o agente de aduanas que lo solicitó en principio, y luego el exportador o agente de aduanas va a tener que remitir el certificado al importador y el importador, a su vez, a la aduana respectiva para poder acogerse a las preferencias arancelarias. Como se señaló en la definición del certificado de origen digital, los certificados de origen digital cumplen con un montón de características informáticas, digamos. Están emitidos en un formato específico, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, dice, una vez que el certificado de origen digital quede ingresado en la plataforma de las aduanas de destino, se realizarán las siguientes validaciones: que el esquema XSD sea el acordado. Eso tiene que ver con una revisión formal de los campos del certificado de origen, y que el documento XML no haya sido alterado, es decir, que sea el mismo que se emitió en un principio. Es decir, la aduana de destino, la que recibe el certificado de origen digital, hace además un chequeo de estas características del certificado de origen digital. Entonces, tampoco es un sistema que simplifica, pero que cuenta con su resguardo. Y finalmente tenemos el caso de los certificados electrónicos de origen, que no son certificados de origen digital, sino que cuentan con otras características
aquí también tenemos la participación de entidades certificadoras como UCO y SOFOFA, como se señala acá en la parte izquierda de la diapositiva, y algunos ejemplos en los que se establecen certificados electrónicos de origen, es por ejemplo con Tailandia, con Ecuador o con China. Aquí la gran diferencia es que se va a insertar en el certificado de origen una firma y sello electrónico y un código QR que va a permitir finalmente contrastar la veracidad y la validez del certificado de origen emitido, ¿ya? ¿Cómo se lleva a cabo esto en la práctica? Un certificado electrónico de origen, el exportador de la mercancía o el agente de aduana nuevamente solicita a la entidad que interviene que emita este certificado, presenta los antecedentes, la entidad emite el certificado electrónico de origen eh, y se le envía, bueno, la entidad al emitir el certificado electrónico de origen, como señalábamos, inserta firmas y sellos de manera digital y le envía, emitido este certificado con ese tipo de sellos y firmas, se lo envía a los exportadores de la mercancía o los agentes de aduana, quienes a su vez van a tener que, de nuevo, la parte final del proceso, enviarlo a los importadores, los que a su vez lo enviarán a la aduana de destino para finalmente acogerse a la preferencia arancelaria, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la autoridad aduanera de la parte importadora? Como señala la lámina, revisar el certificado electrónico de origen bajo dos mecanismos que son código QR, ¿no es cierto? Como señalaba, que va a permitir a la autoridad competente contrastar el certificado electrónico de origen proporcionado con la imagen del certificado de origen que se mostrará al escanear este código. ¿No es cierto? Este control de seguridad permite a cualquier persona que tenga una imagen del certificado de origen comprobar la veracidad de sus datos. Y como segundo mecanismo tenemos que se va a poder acceder a un sitio web de verificación otorgado por las entidades certificadoras, ¿no es cierto? Entonces, la revisión del certificado a través del sitio web de control desarrollado exclusivamente para las autoridades competentes. Entonces, estos son mecanismos a través de los cuales podemos eh, mantener el control sobre la veracidad y la autenticidad de los certificados de origen electrónicos emitidos. Bueno, continuando con los procedimientos y viendo que queda poquito rato, vamos a ir un poquito más rápido, pero continuando con los procedimientos vinculados al origen y con la sección B o sección 2 de los capítulos de origen de los acuerdos comerciales, eh, yo señalé que era importante también detenernos un poco sobre los procesos de verificación de origen. ¿Por qué? Porque nos podemos ver implicados en uno y en algunos, y porque los procedimientos de verificación de origen también eh, tienen que ver o se relacionan con facultades de distintas entidades, agencias, etcétera. Entonces, no vamos a ahondar mucho en los procesos de verificación por el tiempo, pero en términos generales es importante que tengan, ustedes como operadores comerciales, es importante que tengan conocimiento de estos procesos de verificación y que sepan que son procedimientos que están regulados, que son reglados, que son formales, que están regulados en los distintos acuerdos comerciales, en la sección B, como ya señalamos, en la parte 2 de los capítulos de reglas de origen. Y estos procedimientos tienen que ver, lo que se regula generalmente son facultades para solicitud de información, es plazo para entregar esas informaciones, son eh, términos también de tiempo para poder entregar una decisión respecto de si la mercancía cumple origen o no, etcétera. Entonces, como señala la diapositiva, se regulan los pasos involucrados en los procesos de verificación, se regulan los formatos para la solicitud de información y los procedimientos para solicitar información respecto de la mercancía y de la solicitud de, de preferencia arancelaria. Se regulan también los plazos para entregar la información y se regulan los plazos para emitir una decisión final respecto a si la mercancía es o no originaria. Y finalmente, eh, respecto a las reglas específicas de origen, también como señalábamos, se establecen generalmente como anexo de los capítulos de origen de los distintos acuerdos comerciales. ¿Y qué es lo que hacen las reglas específicas de origen? Establecen listados utilizando el lenguaje del sistema armonizado de codificación y clasificación de mercancías. Utilizando ese lenguaje, establecen reglas que tienen que cumplir los productos, las mercancías, para contar como originarias en aquellos casos en los que se utilizan insumos que no son originarios de ninguna de las partes del acuerdo. Entonces,
El concepto de reglas de origen, de las reglas específicas de origen, perdón, dice que consisten en los requisitos que los productos elaborados a partir de insumos no originarios deben cumplir para considerarse originarios de alguna de las partes del acuerdo. Se regulan, como ya señalábamos, como anexo, generalmente de los capítulos de origen, y por ello varían de acuerdo en acuerdo, ¿no es cierto? Como señalamos al principio de la presentación, y se establecen cómo se negocian, y cómo se establecen teniendo a la vista la sensibilidad de las economías que forman parte de los acuerdos, las que están involucradas en la negociación, y por eso se pueden establecer reglas específicas de origen que son más fáciles de cumplir u otras que son más difíciles de cumplir, dependiendo es decir, pueden ser más estrictas o más flexibles las reglas específicas dependiendo del producto que se trate y el proceso de negociación, ¿ya? Las listas de reglas específicas de origen, ¿cómo se construyen? Como señalábamos, se construyen a partir del lenguaje que nos da el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, en adelante el sistema armonizado. Ejemplos de listados de reglas específicas de origen. Aquí tenemos, por ejemplo, el de Alianza del Pacífico. Todas las secciones de los anexos de reglas específicas de origen parten con una parte general, con notas generales interpretativas que dan una explicación de cómo se lee el listado de reglas específicas de origen. Bueno, entonces por eso siempre también es importante tener en cuenta esa parte introductoria del anexo. Y aquí, como señalaba, ¿no es cierto? Se ven 4 columnas. Las columnas establecen en la parte izquierda, en la parte de la partida y la subpartida, en el lugar de la partida y la subpartida, esto tiene que ver con la identificación del producto. La descripción, la columna de descripción describe el producto del que estamos hablando y la columna final define el requisito específico de origen que va a tener que cumplirse para que la mercancía sea considerada originaria. Entonces, aquí vamos a tener CP, cómo sale CP, CC o BCR 50%. Todo esto, toda la traducción de esto está en la nota introductoria, en la nota interpretativa, en la parte introductoria, pero en términos muy generales lo que quiere decir es que los insumos no originarios que se utilizan para producir estas mercancías van a tener que van a tener que cumplir con estos requisitos para que la mercancía final, es decir, esta, cuente como originaria, ¿ya? Y se pueda acogerse finalmente a las preferencias establecidas en el acuerdo. Este es un ejemplo. Como señalamos, partimos diciendo todos los acuerdos son un mundo en sí mismo y son particulares, entonces este es el ejemplo de la regla específica de origen de la Alianza del Pacífico. Aquí tenemos el ejemplo de la regla específica de origen de CPTPP, ¿ya? También tiene la parte introductoria, que aquí no nos alcanzó en una sola diapositiva, así que la extendimos en dos, pero es un poco, quisimos poner los dos casos, de Alianza del Pacífico y CPTPP, como ejemplos para mostrarles cómo es que dos reglas específicas de origen, dos anexos de reglas específicas de origen, pueden ser distintos entre sí. Porque si se fijan acá, hay dos columnas, no cuatro, como en el caso anterior, ¿ya? Se sigue usando, se sigue haciendo referencia acá en la columna izquierda al producto o a la mercancía a través de su código arancelario, pero la regla en este caso cambia. Bueno, si se fijan acá no hay una descripción verbal del producto, está solo mencionado en código y la regla específica de origen que el producto tiene que cumplir está escrita en prosa, ¿ya? No está abreviada como en el caso anterior, en el caso de Alianza del Pacífico. Entonces, claro, finalmente es lo mismo, son reglas que los productos tienen que cumplir cuando son confeccionados a partir de insumos no originarios para ser considerados originarios, pero se expresan de forma distinta dependiendo del acuerdo que se trate. Bueno, ese era el propósito de poner estos dos ejemplos. Ahora, una breve, como estamos justo al tiempo, pero breve mención sobre el sistema armonizado. No sé si ustedes están familiarizados con él, pero creí que era importante detenerse brevemente ahí porque por el tema que estábamos conversando recién de la regla específica de origen. El convenio del sistema armonizado es un convenio que administra la Organización Mundial de Aduanas que se firma en 1983 y que en definitiva también administra este sistema armonizado de codificación y clasificación de mercancías, que lo que hace es
darnos un lenguaje común para poder, es un lenguaje común en el comercio internacional para poder designar las mercancías de una forma, de una manera más universal, ¿ya? Entonces, características breves también sobre el sistema armonizado, que está organizado entre los capítulos 1 y 97. También se organiza por secciones que aglomeran, ¿no es cierto?, estos capítulos en base a ciertos criterios, ¿no es cierto? Por lo tanto, también se divide en varias secciones, se divide en partidas, subpartidas, pero en general, sobre el sistema armonizado, decir que se modifica y se actualiza cada 5 años, y se incluyen códigos arancelarios porque se incluyen productos que van surgiendo, ¿no es cierto?, en el mercado, que se van creando y que no existían antes. Y también otra idea general muy importante sobre el sistema armonizado es que parte ordenándose de lo menos elaborado a lo más elaborado. Por lo tanto, en el capítulo 1, si ustedes lo miran, van a poder encontrar los animales vivos. En el capítulo 97 van a encontrar los objetos de arte, colección y colecciones o colección, perdón, de antigüedades, etcétera, que son productos más elaborados. ¿Ya? Actualmente, ¿cuál es el sistema? El sistema armonizado en vigor es el correspondiente al año 2022, que corresponde a la séptima enmienda de este sistema, ¿ya? Como señalamos, se va enmendando, actualizando cada 5 años. También cada país puede establecer, en caso de que requiera referirse más específicamente a ciertos productos de su mercado, por ejemplo, y quiera tener codificaciones más detalladas y más específicas, que es un poco lo que señalaba Ingrid en la sesión de ayer, pueden establecer su propio arancel aduanero. Nosotros tenemos nuestro propio arancel aduanero, que es establecido por el Servicio Nacional de Aduana, ¿no es cierto? Y lo que hace es agregar 2 dígitos más a este código, ¿no es cierto? Es decir, hacerlo una vez más específico, ¿ya? Creo que aquí estamos terminando. Entonces, la función del sistema armonizado, como señalábamos, es que responde a la necesidad de contar con un lenguaje universal para denominar e identificar las mercancías en el comercio internacional. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se clasificaría las uvas frescas y, en nuestro caso, de la variedad Thompson Seedless orgánicas, ¿no es cierto? En el caso de Chile, si tomamos únicamente la uva fresca, deberíamos decir que el código llega hasta, sería 08, 06, 10, porque el 08 corresponde al gas, el 06 nos da la información de que se trata de uvas, eso se llama partida, y cuando agregamos el dígito 10 nos da el detalle, nos da la información de que se trata de uvas frescas. Entonces, como se fijan, se va detallando cada vez más, mientras más dígitos se van agregando, se va agregando también información sobre la mercancía de la que se trata. Y a estos 6 dígitos se les denomina subpartida, ¿ya? Entonces, a nivel de capítulo, partida, subpartida, mientras más avancemos vamos a tener información más detallada. Y en el caso de Chile, decidimos agregar 2 dígitos más a este código para proporcionar la información de que se trata de esta variedad, de la Thompson Seedless orgánicas. Entonces, en el caso de Chile, para poder designar esta mercancía, vamos a tener que usar ese código, el 08, 06, 10, 11. De nuevo, 08 hace referencia a las frutas, 06 a la uva específicamente, el 10 específicamente a la uva fresca. Frutas, uvas frescas de esta variedad, de la 11. Thompson Seedless orgánicas. ¿Ya? Ahí está la uva. Y finalmente, en resumen y en conclusión, para poder acogernos a la preferencia arancelaria, lo que vamos a tener que hacer es cumplir con un montón de capas. No quiero que esto se vea difícil de lograr, pero es necesario que lo tengan presente. Para poder acceder a la preferencia, vamos a tener que cumplir con los criterios de origen, que eran los que veíamos al principio, ¿no es cierto? Totalmente obtenido, totalmente producido, o que haya atravesado por alguna transformación sustancial y cumpla con alguna regla específica de origen, etcétera. Va a tener que cumplir con otras normas que tienen que ver con el envío y el flete propiamente tal, que son ya cosas más técnicas, pero en lo que a nosotros nos compete va a tener que cumplir también con los procedimientos vinculados al origen, que es esta segunda parte que vimos, que son todos los que tienen que ver con la emisión del certificado, que el certificado sea emitido de acuerdo al esquema que corresponde, si es que es una entidad, que sea una entidad la que lo emite, que certifica, si es el propio exportador que lo haga el exportador. eh, en el fondo, que se cumpla la regulación del acuerdo relativo a origen y, en ese caso, cumpliendo todos estos requisitos, vamos a poder solicitar el tratamiento arancelario preferencial.
Por eso es muy importante que tengan en consideración las reglas de origen. Perdón, me extendí como 10 minutos, lo siento. Muchas gracias por la paciencia. Yo entiendo que es un montón de información, así que, bueno, mi correo está ahí, se los dejo. Si tienen cualquier duda, nosotros estamos abiertos y disponibles para resolverla en el futuro, las que no podamos resolver ahora, por cierto, porque tenemos ya también algunos minutos para conversar. Así que muchas gracias, disculpe por extenderme y eso. Gracias, Isabel. Muchas gracias, Gonzalo. Súper interesante la presentación y en realidad no te extendiste, partimos un poquito más tarde. Eres muy pedagógico además, entonces valga la aclaración. ¿Hay alguna pregunta? Eh, por ejemplo, respecto a las tres formas de cambios de origen, ¿basta con acreditar uno de los tres? Pregunta un señor. Es decir, por ejemplo, ¿basta con cambiar la partida arancelaria? Sí, perdón, que había muteado el micrófono, pero cuando se cumple uno de los, evidentemente va a depender de lo que señale el acuerdo, pero en general, eh, si estamos hablando de un producto que está elaborado a partir de insumos que no son originarios, va a tener que cumplir con la regla específica que señale el acuerdo en la lista de reglas específicas de origen. Si cumple con alguno de los criterios que hablábamos al principio, es decir, totalmente obtenido, por ejemplo, totalmente producido, va a cumplir ya, si cumple con uno, es suficiente. Sí, que cumpla con un criterio, eh, ya la mercancía se reputa como originaria. Así que, sí, esa es la Ok. respuesta. Otra pregunta, ¿la autocertificación es tan válida como la emitida por una agencia o una entidad certificadora? Sí, sí, el acuerdo establece, a ver, cómo se decide si es que vamos a usar un esquema de autocertificación o uno de certificación por entidad. Eso se decide en el proceso de negociación, ¿ya? Como yo señalaba, nosotros estamos hace harto tiempo ya promoviendo la utilización del esquema de autocertificación porque nos parece mucho más amigable con el operador comercial y nos parece que es un factor que facilita el comercio en definitiva. Entonces, nosotros tratamos de negociar y establecer en los acuerdos ese esquema de certificación y peleamos, por decirlo de alguna manera, hasta el final por establecer ese esquema. Con algunas contrapartes ha sido más fácil que con otras establecerlo, pero claro, tiene la misma validez porque es lo que se negocia, es el acuerdo entre las partes. Las partes acuerdan, ambos países, participantes de la negociación y del acuerdo, acuerdan, valga la redundancia, que ese certificado va a tener, autocertificado, va a tener esa validez. Entonces, claro, tiene la misma validez que un certificado emitido por una entidad. Los productos agrícolas, por ejemplo, arándano, avellana, ¿necesitan certificación de origen si son Eh, producidos en el país? Sí, sí, siempre se necesita una certificación. Sí, pues para exportar vas a tener que cumplir con las reglas de origen que establezca el acuerdo, pero claro, ahí va a estar cumpliendo con el criterio totalmente obtenido, que es el Ujú. primero de los criterios que veíamos. Pero sí, siempre vas a tener, para poder acogerte a la preferencia arancelaria, es decir, que te cobren menos arancel o que te cobren el arancel cero, eh, es necesario que tú acredites que esa mercancía es originaria. Sean los arándanos, las avellanas, lo que sea, va a tener que acreditar que eso es originario y por lo tanto va a tener que emitir un certificado de origen y ahí, dependiendo del acuerdo que se trate, del país al que esté exportando, si es que va a tener que hacerlo a través de un proceso de certificación por entidad y por lo tanto va a tener que ir a alguna agencia como la UCO o la SOFOFA o ProChile para obtener el certificado o si es por autocertificación, vaya a poder emitirlo tú mismo. ¿Se entiende? O de repente Sí. también el productor de la mercancía o el mismo exportador. No O sé si sea, se entiende. la única forma de acogerse a las preferencias arancelarias es con Mm, con un certificado de origen. sí, 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 Ya, es requisito esencial, ok, es requisito fundamental, siempre te lo van a pedir, entonces no hay otra forma. ya. Sí, por La eso es tan última importante que pregunta, lo veamos. ya. La última, aunque yo creo que se entiende porque este taller era para el comercio de mercancías, pregunta si los servicios no necesitan certificación de origen. Ah, mira, como, tal como tú señalas, Isabel,
Nosotros nos vemos, hay otra división Ya, completamente distinta en la Suprey que se dedica a la negociación del capítulo en particular de servicios, servicios financieros, inversiones, etcétera. ya, Ellos analizan las condiciones en las cuales se produce el comercio de ese tipo de bienes, pero nosotros nos ya. dedicamos a los bienes como a la Sí, mercancía tangibles, materiales, entonces no sí, sabría responder, o sí. respondería, pero te intentaría. Entonces, Se nos coló un exportador de servicios porque se sí, no, está especificaba bien, qué está era lo que bien, me está tenía que bien. dar. Mm. Sí, está bien. Y si quiere me escribe, yo le puedo averiguar con la gente acá que corresponde y le puedo dar una respuesta más técnica y más informada. Pero por ahora, Ok, por lo pronto, en principio, si le digo algo, le inventaría. Así que no, prefiero no mentir. ya, no te preocupes. Tengo dos Sí. preguntas más. Esperen un segundo que no las veo bien. A ver, pregunta un señor, dice, ¿qué riesgo se corre entre autocertificación y certificación Mm, por entidad? Si mm, recordamos el caso de las frambuesas congeladas deportadas a Canadá, mm, que no eran mm, chilenas sino chinas. mm, Sí. ¿Qué riesgo se corren? Esa es la pregunta, ¿verdad? Exacto. Sí, el riesgo, mira, es la misma pregunta que nos hacen muchas contrapartes cuando nosotros proponemos en las negociaciones mecanismos de autocertificación. Nos dicen, pero ¿cómo van a confiar ustedes en los exportadores, en los empresarios? Bueno, nosotros decimos, bueno, efectivamente se trata de un tema de confianza, sí, pero no es solo eso, sino que también se establecen los mecanismos en los mismos acuerdos para, para que esos procedimientos sean apegados a la norma y por eso existen los procedimientos, por eso nosotros también cuando proponemos mecanismos de autocertificación, proponemos como contrapartida sistemas de verificación de origen, ¿no es cierto? Procedimientos de solicitud de información en los que podemos chequear si esa información es realmente correcta, corresponde con la realidad o no, establecemos sanciones en caso de que el certificado de origen sea alterado o que haya habido alguna declaración que no corresponde, etcétera. Evidentemente se corre un riesgo, pero nosotros preferimos, en ese sentido, poniendo en la balanza la facilitación, lo que esto puede significar en términos de facilitación del comercio para los operadores comerciales, versus la inseguridad que puede generar, nosotros preferimos privilegiar la facilitación del comercio de todas maneras. Eh, Porque con las entidades certificadoras muchas veces los procedimientos se vuelven muy engorrosos y toman mucho tiempo. Y eso termina por desmotivar también a los operadores comerciales. Entonces, eh, sí, nos parece que ese riesgo siempre existe también. Así que es algo que tenemos que Eh, asumir. Tengo una última pregunta, bien Sí, especial. Dice, para sí. exportar platos preparados de productos del mar, ¿hay que certificar las materias primas? Mira, en el caso de que sean productos del mar, ahí vamos a tener que ver el caso particular, vamos a tener que estudiar si es que los productos que se están usando son originarios o no son originarios. En el caso de que sean productos originarios, por ejemplo, que tú hagas una preparación estoy pensando y voy a inventar, no sé, un pastel de jaiba, solamente preparado a partir de pastel de jaiba congelado, y tú lo querías exportar. Y ese pastel de jaiba está preparado únicamente a partir de jaibas chilenas, sacadas de este mar, no sé, y que todos los materiales que se usen en la confección de ese pastel de jaiba sean obtenidos acá, va a tener que, evidentemente, certificarse el origen de ese producto, pero ese producto va a ser totalmente obtenido, va a ser originario chileno porque va a ser totalmente obtenido a partir de mercancías chilenas, de insumos chilenos. ¿Se entiende? El caso se complejiza un poco más si es que se usan materias primas, o no materias primas, perdón, insumos de otros países que no son chilenos, o sea, insumos no originarios, para poder elaborar ese tipo de preparaciones. Y ahí habría que ver si cumple con la regla específica de origen o no, dependiendo del país al que quiera exportar, etc. Habría que ver el caso concreto. Ok. ¿Se entiende? Eh, sí, yo lo entiendo. ¿Sí? Sí, esperar que la persona que hizo la pregunta también lo entienda. Eh, Sí, ojalá. Perdón, yo no veo nada. Me gustaría ver sus caras y saber si entienden, pero no veo nada. no, yo tampoco. Yo solamente veo las preguntas escritas y te veo a ti. Tengo Ah, otra pregunta, dado que existen procesos de emisión digital y sí. electrónico, ¿no es más viable promover estas opciones
que la emisión manual? Sí, por supuesto, sí. Como estaba también, como indiqué también en un momento de la presentación, también, además de la autocertificación, nosotros impulsamos siempre los sistemas de certificación de origen digital, ya sea certificación de origen digital o la emisión de un certificado electrónico de origen, o sea, ya sea que la entidad certificadora tenga que ponerle, estamparle un sello y una firma de manera electrónica, o que intervenga también las agencias certificadoras emitiendo un certificado digital, etcétera. Nosotros siempre tratamos de promover, tratamos de buscar la manera en la que podamos hacerlo más expedito, o sea, a través de correo electrónico, poniendo firmas y sellos digitalizados, no sé, también creando este mecanismo de las ventanillas únicas de comercio exterior. Eso también tiene que ver con procesos de agilización y de automatización, perdón, del comercio exterior y la facilitación del comercio para los operadores al final. Entonces, siempre nosotros estamos pensando en eso y promovemos y negociamos los acuerdos con eso en mente. Eh, y creo que tenemos la posibilidad de emitir certificados de origen digital con la mayoría de los países y si no, eh, tendremos que buscar la forma de modernizar y renegociar esos aspectos. Muy importante. Ya la señora que preguntaba por los platos preparados dice que lo entendí perfectamente y es precisamente el ejemplo esperado de lo que ella desea exportar. Finalmente, el mismo señor anterior, don Níquel Valenzuela, dice, ¿a qué se atribuye que los procesos por entidad sean más engorrosos que los marcos regulatorios? Si los marcos regulatorios están en el acuerdo comercial. Ah, ya, porque en los procesos de certificación por entidad interviene no solamente uno, sino que es posible que intervengan dos agencias distintas en el proceso. Entonces, el proceso es muy distinto. En un esquema de autocertificación, una persona agarra el acuerdo comercial, hablando de un ejemplo en el que se trata de un acuerdo comercial que tiene la posibilidad de autocertificar. Uno agarra el acuerdo comercial, va a los anexos del capítulo de origen, busca el formato, llena el formato, básicamente, y lo envía. Eso es todo. En cambio, en un proceso de certificación por entidad, lo que hay que hacer es presentar un conjunto de antecedentes que la entidad certificadora nos va a solicitar. Ahí entran, por ejemplo, los documentos de embarque, las cartas de porte, sean terrestres, marítimas, aéreas. Se pide el certificado de origen también, te piden la factura comercial, te piden el documento único de salida. Entonces, uno tiene que ir a la entidad certificadora con todos estos antecedentes, los presenta, la entidad certificadora dice como, sí, debo para arriba o no debo para abajo, te puede mandar a subsanar estos antecedentes en caso de que te falte algo. Eh, bueno, pero en el mejor de los casos, en el caso más feliz, te va a decir, ok, va a emitir tu certificado de origen y recién con eso tú puedes enviarlo a la parte importadora y la parte importadora tendrá que enviarlo a su vez a su autoridad aduanera. Pero, y de repente esto pasa no solo con una entidad certificadora, como estábamos hablando en los casos de EFTA, de Unión Europea y de Reino Unido y también de Chile, me parece, en que intervienen dos entidades certificadoras, una precertificadora y una certificadora final. Entonces, más engorroso se vuelve. No sé si se ve el ejemplo de por qué requiere más gestiones involucrarse en un proceso de certificación por entidad. No va a intervenir solamente una agencia en algunos casos, sino que dos, una precertificadora y una certificadora final. Entonces, de que el proceso va a demorar más tiempo y va a ser más lento, probablemente sí. De que va a ser más seguro, bueno, si es que celeridad es lo que hay que sacrificar por seguridad, eso es algo que también se determina caso a caso y la negociación en particular de la que se trate, con el país que estemos negociando. Bueno, este Pero mismo sí, señor dice que ellos reciben desde la India certificados con ¿ya? código QR. ¿Por qué en Chile Sí, no se hace eso? sí, nosotros tenemos emisión también lo mencioné, lo señalé en la parte del certificado de origen digital. Una de las versiones que hemos logrado negociar y que hemos logrado conseguir es, por ejemplo, con Tailandia, y una de esas opciones, o sea, ese mecanismo incluye la posibilidad de
de estampar en el certificado de origen digital un sello y una firma emitidos digitalmente, que también son electrónicos, y que se le incorpora a ese documento un código QR en base al cual después la autoridad aduanera importadora puede hacer, o cualquiera de las partes involucradas en el proceso de exportación, puede hacer un chequeo de la veracidad de ese certificado y de que esté correcto y que, no sé, que sea apropiado de acuerdo al proceso de exportación que se trata. Entonces, nosotros sí lo tenemos incorporado en algunos acuerdos. Eso es lo que me gustaría responderle a él, que de nuevo, cada acuerdo es un mundo en sí mismo. Entonces, ese es, el sistema de QR existe en algunos casos. No es que Chile no lo tenga, lo tenemos, pero en algunos casos. Tengo una otra consulta, dice el Sí. señor Francisco Bello, dice, nosotros como fabricantes de semirremolques cisternas, ¿de igual manera necesitamos certificación de origen? De nuevo, sí. Ellos son fabricantes, perdón, de remolques. De semirremolques cisternas. Sí, semi-remolque cisterna. Ya, eso es como maquinaria. Sí, me Eh, imagino. sí, mira, siempre que quieran exportar sus productos, siempre que quieran exportar sus productos y acogerse a la preferencia arancelaria, porque si no quieren acogerse a la preferencia arancelaria, evidentemente no es necesario emitir un certificado de origen. Pero si quieren acogerse a la preferencia arancelaria, van a necesitar siempre acreditar el origen del producto. ¿Ya? Okay. Independiente de la partida que se trate, del tipo de producto que sea, de la industria que estemos hablando, siempre que queramos acogernos a la preferencia arancelaria establecida en el acuerdo, vamos a necesitar el certificado de origen. ¿Ya? Esto, Okay. es también como regla de oro. Ahora, Ya. de nuevo, insisto, si no quieren acogerse a la preferencia, no hay certificado de origen que presentar, ¿ya? Ya. Así que depende de los intereses también del exportador, pero como yo asumo Exacto. que van a querer acogerse a la preferencia siempre van a Oh, necesitar un certificado que acredite el origen, sí. ya. Muchas gracias, Gonzalo. La gente está Sí, agradeciendo las completísimas y clarísimas respuestas con que has ido aclarando las dudas de ellos. Quiero dejar ahora a Ninel Calisto, que quería dar unas palabras finales. Ninel, te acabo de poner como panelista nuevamente. Puedes poner tu micrófono y tu cámara si quieres despedirte. Gracias, Gonzalo, una vez más. Eh, ahí está Ninel, yo creo que se está conectando en este minuto. sí, Sí, perdón, sí, 2 minutos. estaba... Sí, Gracias Isabel, gracias a gracias todas a las ti, personas que Gonzalo. participaron. No sé cuántos fueron, pero ojalá les Eh, haya servido. como Y 40 cualquier cosa personas que tuvimos. necesiten, súper, espectacular. Y cualquier cosa que necesiten, me cuentan. Ojalá hayan podido agarrar mi correo ahí y eso. Así que Nosotros gracias, muchas vamos a gracias. mandar, las presentaciones La y ahí está el presentación, correo súper, tuyo. Muchas espectacular. gracias, Muchas Gonzalo. gracias. Que estén bien. Chao, chao. Gracias. Oye, Ninel, sí, estaba conectada. Sí, sí. escuché la última parte de la presentación muy completa y las preguntas muy buenas. No puedo prender la cámara, no sé qué... Eh, no sé, tienes que prenderla tú, Ninel. Yo no te puedo habilitar la Sí. cámara porque... Pero te escuchamos sin ningún problema. Ya no importa, sí, tampoco van a ver mucho porque estoy aquí en el hall el encuentro de la Escuela de Asuntos Internacionales de la macrozona Centro-Sur. Estás con tu celular. Sí, estoy con mi celular, por Por eso... eso no te podemos ver, no te preocupes. Eh, Ah, bueno, no, adelante. solamente agradecer la invitación a estos talleres a la división de ustedes y, y para nosotros siempre es una experiencia muy buena y muy necesaria también, porque de repente estamos muy ensimismados en el tema de las negociaciones, del día a día, digamos, de eso, y este tipo de experiencia, digamos, nos sirve mucho para ver en la práctica lo que podemos entre nosotros, digamos, de lo que negociamos.
Así es que te agradezco nuevamente, Isabel, y como siempre, siempre ha sido una muy buena experiencia este tipo de talleres. Y también agradezco a Gonzalo y a Ingrid que han hecho unas excelentes presentaciones. Así es que muchas gracias a todos. Comparto tu opinión, ha sido en realidad para mí también muy enriquecedor. Yo estoy metida en esto, pero cada vez que participo en estos talleres aprendo algo nuevo. Así que les agradezco, Ninel, Gonzalo y Ingrid, sus estupendas presentaciones. A las personas que participaron, esto se grabó y se les van a hacer llegar hoy día en la tarde o mañana la grabación de las 2 sesiones, más las presentaciones de las distintas personas profesionales que participaron, con sus mails, los links que fueron mencionados, y si tienen alguna pregunta lo pueden hacer a través mío o bien directamente a los profesionales que participaron en esta actividad. Les agradezco una vez más a todos, muchas gracias y será hasta la próxima. Gracias, adiós. Adiós.